días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la falsa guerra en Irak. ¿A qué me refiero con esto? A los motivos que realmente impulsaron la guerra en Irak durante la presidencia del señor Bush. La tesis que nosotros sostenemos es la siguiente, que la guerra, el motivo principal para iniciar la guerra, es el motivo relacionado a hidrocarburos, a economía y también a las cuestiones políticas y estratégicas. A continuación, mi compañero Jorge les va a explicar cómo es que Bush, en su manifiesto, está en contra de la filosofía que la Organización de las Naciones Unidas tiene plasmada en la Carta de las Naciones Unidas. Como mi compañero Alejandra les dijo, les voy a hablar sobre la doctrina preventiva de los Estados Unidos. La doctrina de los Estados Unidos fue creada por el expresidente Bush el 29 de enero del 2002. Esta doctrina fue creada a partir de los eventos realizados el 11 de septiembre del 2001, el famoso 9/11 que ya todos conocemos. Esta doctrina fue creada para legalizar, por así decirlo, la guerra a Irak, según esto, para evitar futuros atentados a los Estados Unidos. Esto iba obviamente en contra de la ONU, ya que Estados Unidos con esto lo que quería era realizar una guerra legal y así tener una ocupación totalmente libre hacia Irak y hacia sus recursos. A continuación, mi compañero... Así como mencionó mi compañero Jorge, Estados Unidos lo que quiso fue justificar las razones que lo llevaron a iniciar la guerra contra Irak. Para justificarse, ocupaba tener legitimación internacional. ¿A qué me refiero con esto? A que un organismo tan reconocido como la Organización de las Naciones Unidas justificara que las acciones que estaba llevando a cabo eran las adecuadas. Por lo tanto, reunieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para explicar lo que ya había dicho Bush en su manifiesto. Los motivos que ellos explicaron fue que gracias a esta guerra no solamente iban a prevenir el posible ataque otra vez a Washington, sino iban a demostrar a todos los grupos terroristas del Medio Oriente y de cualquier lugar que Estados Unidos tenía la fuerza para combatir a cualquier ataque terrorista y que ningún país podía sobrepasar la legitimidad de otro. Sin embargo, esto lo regresó a un estado de autotutela. No obstante, los países se unieron a lo que Estados Unidos propuso, al igual que el Consejo de las Naciones Unidas, y entonces la guerra se convirtió legítima a nivel internacional. Ahora, ¿cuál fue la percepción del público durante la guerra? Bueno, gran parte de esta fue manipulada por las políticas de la administración de Bush para tener una percepción de paternalismo y proteccionismo que le ofrecía el Estado y que era el único que podía brindar una seguridad. Bueno, una cierta sensación de seguridad en el momento. Gracias a esto impulsó muchas reformas en el sistema de seguridad en los aeropuertos, reformas arbitrarias que eran totalmente ilegales y iban en contra de la Constitución. También instauró la ley patriota, que es una ley que funciona como un Big Brother para la legitimización de los estados en Estados Unidos, por lo que debido a estas se vio muy criticado por el público y por los contrarios que eran los demócratas en ese momento. Bueno, sin embargo, lo que mi compañero dijo, los principales motivos de discusiones de los investigadores en cuanto a este tema, que son guerras en Irak y Medio Oriente y todo eso, es el tema de hidrocarburos. Bueno, principalmente el hidrocarburo, vaya la redundancia, el petróleo, se usa en cualquier maquinaria, aunque sean eólicas, eléctricas, lo que sea, usan plásticos, usan aceites o cualquier material que sirva como para su funcionamiento. Estados Unidos tenía un gran control en los países del Golfo. ¿Por qué? Bueno, estaban cuidando sus digamos, minas de oro. Todo el petróleo que salía de esos países, Estados Unidos como que los protegía. ¿Y por qué? Bueno, se preguntarán por qué. Bueno, la razón, ejemplificando, es con el Acuerdo Energético de Caracas, que establece que todos los países desarrollados tienen tanto obligación ética como moral de brindar apoyo económico y tecnológico a los países que no están tan desarrollados. ¿Para qué? Para que tengan un mejor tanto extracción como procesamiento del petróleo. Y bueno, esto se hace, o sea, para tener una mejor relación económica entre los países. Y bueno,
el país que recibió la ayuda tiene obligación moral de como tener mejor relaciones con el otro país, con el país que brindó la ayuda, obviamente. Entonces, el petróleo es una herramienta muy fuerte de manipulación política. Bueno, la participación de Lukoil, que es una empresa petrolera rusa en el Medio Oriente, fue un hito muy importante en estos hechos. ¿Por qué? Porque Bush vio una gran amenaza en sus intereses de estos países, porque le iba a quitar, obviamente iba a ser una gran competitividad las fábricas rusas. Entonces, invirtió mucho dinero de alguna manera, invasión, tanto militar, personal, hasta de medios, sobre estos países. Básicamente esto lo hizo Bush con una intención de cuidar sus propios intereses, como los va a explicar mi compañero. Pues les hablaré de las empresas que se beneficiaron de la guerra de Irak. Como todos sabemos, como ya hemos hablado, mucha controversia de esta guerra fue por la economía de los Estados Unidos y para aumentar recursos, pero las empresas que más se beneficiaron de esto fueron las armamentistas y las petroleras, obviamente de los Estados Unidos. La empresa que más se vio beneficiada fue la de Bush, la llamada Bush Overlay Oil, la cual, mientras la guerra de Irak continuaba su curso, bastante petróleo extraído de ahí iba a parar a empresas norteamericanas, pero principalmente a la de Bush. Esta empresa obtuvo un crecimiento exponencial y fue tanto el impacto y tanto los recursos que obtuvieron que Bush pudo vender parte de su empresa y así adquirir la empresa tejana Texas Ranger, la cual la participación de Bush en esta empresa está avalada en $15 millones. Bueno, para entender todo esto y darle algún concepto político, hay que entender la situación política de la región, especialmente de Medio Oriente. Tenemos que comprender la influencia de la religión en esa zona. Para entender la importancia del Islam y los ejes que existen en la región, hay que entender la religión. Ella se divide en dos, el chiismo y el sunismo, cada uno con sus representantes en el área. Los representantes del chiismo son Teherán, Líbano y Siria. En cambio, los del sunismo son prácticamente todos los estados del Golfo y en ese momento Saddam Hussein. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Con qué concluyó esto? Pues con que al deponer a Saddam Hussein, que había sido un sunita que había oprimido a las minorías chiitas específicamente en todo el país durante décadas, se instaló un nuevo gobierno, el gobierno de Nuri al-Maliki, y con ello se instaló la desbatización, que fue la purga de todos los leales a Saddam y principalmente sunitas en todas las ramas del gobierno, ya sea desde el transporte público hasta el ejército. ¿Cuál fue el problema? Que al instalar a Nuri al-Maliki le salió el tiro por la culata a Estados Unidos. Él, al ser un gran chiita y leal a sus principios, se alió estratégicamente, se fue aliando con el pasar de los años al eje de Teherán, Siria y Líbano. Fue un gran problema para Estados Unidos porque después de haber conseguido el poder gracias a Washington y un gran armamento muy moderno que venía desde los arsenales más recientes de Washington,